Buenos días para todos, ¿cómo amanecen hoy? Buenos días, doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a continuar el día de hoy con el octavo tema de la sesión de catarata de nuestras charlas de miércoles. Le corresponde hoy a la doctora Juliana Erazo, presidente de la Universidad Javeriana, el tema de edema macular pseudofágico. Esta es una causa importante de agudeza visual subóptima en el postoperatorio. Ella nos va a describir cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las medidas que debemos profilácticamente usar y cuál es el tratamiento actual de esta patología. Así que, Juli, adelante con tu tema. Bueno, doctora. Entonces, buenos días para todos. Como ya lo mencionó la doctora, hoy vamos a hablar sobre edema macular pseudofágico. Mi nombre es Juliana Erazo Flores y soy residente de segundo año de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Entonces, el contenido que vamos a abordar en la charla va a ser acerca de la historia, la definición y la epidemiología, acerca de factores histopatológicos y también sobre la fisiopatología, al igual que factores de riesgo, el curso natural de la enfermedad, la clasificación, la profilaxis y finalmente el tratamiento actual. Entonces, respecto a la historia, en 1953 Irving describió la conexión entre el prolapso vítreo en ojos áfacos y la discapacidad visual que se daba por cambios maculares, en ese caso después de la cirugía de cataratas intracapsulares. Ya en 1960 fue Grass y Norton quienes demostraron el edema del disco óptico y también el edema macular mediante la angiografía y recibió en ese caso el nombre del síndrome de Irving-Grass en honor a estos pioneros. Ahora, actualmente es una patología más rara por todo el avance que se ha dado en las técnicas quirúrgicas. Sin embargo, como ya lo mencionamos también, sigue siendo una causa de pérdida visual importante después de las cirugías de cataratas. Por lo tanto, pues es una situación de insatisfacción tanto para los pacientes como para los cirujanos que actualmente tienen tantas exigencias. En cuanto ya a la definición como tal de edema macular cistoide, entonces esta es una causa relativamente común de disminución de la agudeza visual después de la cirugía de cataratas. Aunque en la mayoría de los casos estas se resuelven espontáneamente, algunos casos pueden ser refractarios al tratamiento y también producir una discapacidad visual permanente. Esto incluso se ha demostrado que aumenta los costos perioperatorios asociados a la cirugía de cataratas hasta en un 47%. Por lo tanto, es una causa importante de morbilidad visual y también de gastos al sistema de salud. En cuanto a la epidemiología del edema macular pseudofágico, su incidencia varía ampliamente de acuerdo a la definición utilizada entre los estudios. En general, se informan tasas de incidencia medidas por OCT y angiografía fluoresceínica entre 3 y 41% y de casos que se diagnostican clínicamente con una incidencia de 0,1 a 2,4%. Sin embargo, en la mayoría de estas estimaciones se derivan de estudios retrospectivos de un solo centro, entonces en la literatura refieren que hace falta más estudios a una gran escala. Además, también existe información limitada sobre sus factores de riesgo, sobre sus resultados visuales y también sobre sus patrones de tratamiento. Entonces, en este estudio, en el cual se utilizó el IRIS, que es el Intelligent Research Insights, de la Academia Estadounidense de Oftalmología, se utilizó para analizar pacientes que se sometieron a cirugías de cataratas entre el 2016 y el 2019 y además desarrollaron edema macular cistoide dentro de los 90 días posteriores a la cirugía. IRIS en general es un registro clínico integral de enfermedades oculares basado en registros médicos electrónicos donde muchos médicos participan y registran la información en Estados Unidos.
Los resultados que arrojó fueron que se realizaron 7.3 millones de cirugías y de ellas 3.1 millones cumplían con los criterios del estudio. De esas, se realizó un diagnóstico de edema macular cistoide en 25.595 ojos que correspondían al 0.8%. En este estudio, el tiempo medio desde la cirugía hasta el momento del diagnóstico fue aproximadamente de 42 días. Entonces, respecto a este porcentaje de edema macular cistoide, se dice en este estudio que este dato estaría en el extremo inferior de lo que se ha informado anteriormente y también está en línea con lo que se espera de un edema macular cistoide clínicamente significativo. Sin embargo, los autores Lorena, no, pues, también aquí mencionan que probablemente esta incidencia sea No, mucho no, menor. ¿qué querés repetir? Ahora No, vamos a hablar profesor. acerca de algunas definiciones importantes. Entonces, tenemos el edema macular quístico pseudofáquico clínico. Este va a ser visible biomicroscópicamente como la presencia de quistes en la mácula más una reducción de la agudeza visual. En este caso, definida como una agudeza visual menor a 0.5. En una cirugía sin complicaciones, o sea, es decir, con un riesgo estándar, la frecuencia de esta complicación se dice que es más o menos del 1 al 2%. Y en ocasiones estos quistes también se pueden visualizar claramente mediante la autofluorescencia. Entonces vemos aquí en esta imagen la presencia de los quistes alrededor de la fobia. Otra definición importante va a ser el edema quístico pseudofáquico angiográfico. Aquí la angiografía con fluoresceína se dice que encontró hasta aproximadamente un 30% de quistes maculares y además nos permite ver la fuga de los capilares perifoveales y una fuga difusa de todo el sistema vascular retiniano. Entonces vemos en esta imagen de la derecha, esta es una fase tardía de angiografía fluoresceínica y vemos la presencia de estos quistes alrededor de la fobia asociado a unas fugas difusas en la mácula periférica con la apariencia clásica de esa tinción petaloide perifoveal. En algunos estudios incluso se considera que la angiografía con fluoresceína es el estándar de oro para su diagnóstico. Otra definición va a ser el edema macular quístico pseudofáquico en OCT. Aquí muchos estudios han demostrado un aumento en el espesor macular central después de una cirugía de cataratas, incluso con incisiones pequeñas, en alrededor más o menos del 20% de los casos. Aquí el volumen macular se dice que aumenta en más del 10%. Sin embargo, muchas veces este espesor no necesariamente se relaciona con una pérdida visual medible y se pueden encontrar cambios maculares sutiles hasta en el 41% de los casos. Aún no está claramente definido qué parámetros se deben medir en el OCT para determinar un edema macular cistoide pseudofáquico. Entonces aquí vemos una serie de imágenes de un ejemplo de un caso. Entonces vemos en el literal B estos quistes que aparecen claramente más o menos a la sexta semana después de la cirugía de catarata con una disminución de la agudeza visual. En el literal C es el mismo paciente ya con una disminución del engrosamiento de la retina central, quistes todavía sutiles pero ya mucho más pequeños después de 3 semanas de aplicación de esteroides tópicos y AINES, así como también la toma de acetazolamida 3 veces al día de 250 miligramos. Aquí también, obviamente, la agudeza visual también aumentó. En el literal D es el mismo caso, pero esta vez después de suspender la acetazolamida, porque en este caso el paciente no la toleró, continuó solo con los colirios 2 semanas y después volvió a haber deterioro de la visión y observamos este edema macular recurrente. Ya en el literal E, esta vez se prescribió nuevamente la acetazolamida, se continuaron las gotas de esteroides y AINES y después de la segunda semana la agudeza visual aumentó nuevamente. En este caso, finalmente todos los medicamentos se redujeron lentamente durante 8 semanas y no hubo recurrencia y el OCT volvió a la normalidad.
En cuanto a los factores de histopatología, se muestra una dilatación de los capilares, también presencia de líquido seroso en las capas plexiforme externa y nuclear externa. También se ha demostrado presencia de células inflamatorias en el iris, en el cuerpo ciliar y también alrededor de los vasos sanguíneos. Tanto el edema intracitoplasmático de las células de Müller como el desplazamiento de los núcleos de los fotorreceptores y sus axones también pueden provocar presencia de quistes perifoveales o agujeros laminares en casos muy graves, y también se puede observar la presencia de líquido subretiniano. Entonces aquí vemos un corte histopatológico de la fovea teñido con hematoxilina eosina, donde observamos grandes cavidades cistoideas, en este caso con presencia de transudado dentro de las capas plexiforme externa y nuclear externa. Y aquí, además, la capa de fotorreceptores subfoveal parece desorganizada con una alteración del epitelio pigmentario. En cuanto a la fisiopatología, en esta enfermedad juegan un papel esencial los mecanismos inflamatorios, e incluso esta es una condición que se clasifica como una uveitis posterior no infecciosa. En estos casos hay que tener en cuenta que cualquier procedimiento intraocular produce una liberación de mediadores inflamatorios. Incluso se han medido niveles significativamente elevados de varias citoquinas después de la cirugía de cataratas, incluso en los casos que no se observa una inflamación clínicamente significativa. También se ha visto y se sabe que el lente intraocular artificial representa una barrera de difusión entre la parte anterior y posterior del ojo. Es decir, que los mediadores inflamatorios pueden difundirse de adelante hacia atrás y viceversa. Entonces, en algunos estudios, por ejemplo, se ha encontrado que posterior a la cirugía de los pacientes con presencia de retinopatía diabética proliferativa, puede haber un aumento de la rubiosis, ya que el VEGF producido en la retina isquémica se difunde hacia adelante más fácilmente. Y otro ejemplo también es el riesgo de desarrollar edema macular cistoide en los pacientes pseudofáquicos que están en tratamiento con prostaglandinas para tratamiento de glaucoma. Entonces, lo que ocurre en este caso a nivel de la retina como tal es que los capilares perifoveales son particularmente sensibles debido a la alta actividad metabólica de la fovea. Además, debido a la zona central libre de capilares, la densidad de esos vasos es globalmente menor y por lo tanto la capacidad de suministro y eliminación de productos metabólicos es muy limitada. Por otro lado, también la presencia de prostaglandinas, el VEGF e interleuquinas provocan una apertura de esta barrera hematorretiniana, de modo que las proteínas y posteriormente el agua van a escapar al tejido y se produce en este caso el edema. Y esto es lo que observamos en la angiografía fluoresceínica. Generalmente esta es una condición que puede ocurrir entre la segunda y la 10ª semana después de la cirugía de cataratas, con un pico promedio en la 6ª semana, donde para entonces la liberación de mediadores inflamatorios por el trauma quirúrgico ya debería haber desaparecido. Sin embargo, no hay un tiempo exacto actualmente definido. También se cree que otro factor que promueve su desarrollo es el aumento del espacio del cuerpo vítreo y el desplazamiento del mismo hacia adelante con la cirugía, con un aumento de la tensión de las adherencias vitreomaculares. Entre los factores de riesgo se describen muchos y hay ciertas que se contradicen ciertos estudios. Entre estos factores de riesgo está el sexo masculino. En este caso, por el momento, no está claro exactamente por qué tiene un riesgo aumentado. También otro factor de riesgo es la hipertensión arterial. Otro factor de riesgo y tal vez de los más importantes es la presencia de diabetes mellitus, y en este caso es importante distinguir el edema macular diabético del edema macular pseudofáquico. En este caso, la hiperfluorescencia papilar observada en la geografía fluoresceínica nos podría indicar la presencia de un edema macular pseudofáquico. También existe en este caso un riesgo de empeorar el edema macular diabético
con la cirugía de cataratas, lo que puede conducir a una pérdida irreversible de la visión. El riesgo de edema macular cistoide pseudofáquico también aumenta con la gravedad de la retinopatía diabética y también influye el control deficiente de la glicemia. Entonces, todo esto sugiere que los diabéticos ya tienen una concentración basal de mediadores inflamatorios y son mucho más vulnerables al daño de la barrera hematorretiniana interna del endotelio vascular macular. Se dice que incluso en la retinopatía diabética proliferativa el riesgo de edema macular pseudofáquico es hasta 10 veces mayor que en pacientes normales. Juli, una pregunta. ¿Cuál es el soporte que encontraste para decir que el sexo masculino es un factor de riesgo para edema macular posoperatorio? Ya más adelante voy a mostrar el estudio que arrojó ese resultado. Ok, Ujú. ok, continúa. Bueno, en cuanto a la edad, este es un factor de riesgo también confuso porque se cree que a mayor edad hay más riesgo, aunque también hay excepciones en ciertos estudios. En cuanto otro factor de riesgo es la cirugía de catarata complicada, en este caso, con presencia de ruptura de la cápsula posterior y prolapso del humor vítreo. Aquí ocurriría una mayor liberación de mediadores inflamatorios como la reducción de la barrera de difusión en el caso, por ejemplo, de una cápsula posterior defectuosa. También aquí influye la manipulación compleja del iris, la dilatación temporal de la pupila o la liberación de las sinequias y también se ha implicado mayor riesgo cuando se menciona la fijación escleral de lente intraocular con suturas. Otro factor de riesgo importante son los pacientes que desarrollan uveitis. En estos casos, la cirugía de cataratas puede desencadenar una mayor reacción inflamatoria y por lo tanto llevar a complicaciones inflamatorias tanto del segmento anterior como el desarrollo de edema macular cistoide pseudofáquico. Volviendo al estudio que les mostré inicialmente que realizaron con el iris, entonces en este caso mostró que la facoemulsificación de rutina representó el 87% de los casos de edema macular pseudofáquico y el 93.1% de los controles, en comparación con la facomulsificación compleja, que representó el 10.3% de los casos de edema macular cistoide y el 6.9% de los controles. En estos casos también se encontraron que se realizaron procedimientos combinados en el 7.3% de los casos con edema macular cistoide y en el 5.7% de los controles. En estos casos, estos procedimientos combinados, la mayoría fueron las cirugías de glaucoma mínimamente invasivas. Se encontró aquí que los pacientes con edema macular cistoide pseudofáquico tenían más probabilidades de haberse sometido a una facoemulsificación compleja con un OR de 1.16, siendo estadísticamente significativo con una P menor a 0.001. Y también se encontró que los pacientes con edema macular cistoide tenían mayor probabilidad de haberse sometido a un procedimiento combinado con un OR, en este caso de 1.41, con una P estadísticamente significativa. Otros factores de riesgo que se mencionan es la presencia de gliosis epirretiniana y la presencia de oclusión venosa retiniana. Esto se ha encontrado que se asocian con un riesgo aproximadamente 3 veces mayor de edema macular pseudofáquico. En este caso también tiene implicación la tracción mecánica que se produce en la membrana epirretiniana y hace que las paredes de los capilares sean más susceptibles a los mediadores inflamatorios. Otro factor de riesgo conocido es el glaucoma y también el uso de análogos de prostaglandinas. Esta es una complicación conocida y predispone un mayor riesgo y también se dice que está relacionado con la presencia de cloruro de benzalconio, el cual tiene un efecto desfavorable sobre el desarrollo de edema macular cistoide, aunque hay también ciertas contradicciones entre los estudios al respecto aún.
Otro factor de riesgo también que se nombra es la presencia de edema macular pseudofáquico en el ojo contralateral. Aquí va a haber un riesgo significativamente mayor y en estos casos se deberían tomar medidas para una profilaxis adecuada. Otro factor de riesgo sería fumar, ya que se sabe que este pues causa un daño al endotelio vascular y por lo tanto puede afectar negativamente el flujo sanguíneo de la retina y también la reactividad vascular. Y en este caso es importante insistir a los pacientes, ya que este sería un factor de riesgo modificable. Pues en este estudio, en el del iris, el glaucoma fue la comorbilidad ocular basal más común, seguida de la membrana epirretiniana y también aquí mencionan la degeneración macular relacionada con la edad. Los pacientes, en este caso con edema macular cistoide, tenían más probabilidades de tener comorbilidades oculares existentes, confiriéndole un mayor riesgo. En este caso, el que mayor riesgo les confería es una retinopatía diabética con un OR, como vemos, muy alto de 8.20, con una P estadísticamente significativa. Este es otro estudio, tal vez uno de los estudios más grandes de edema macular cistoide en la práctica actual. En este caso, como vemos, basados en datos de 81.984 cirugías que se realizaron consecutivamente en 8 sitios durante 4 años. Estas se realizaron en el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, que atiende a más del 90% de la población. Hay que tener en cuenta que mencionan en este estudio que en este periodo de tiempo los AINES tópicos solo se usaban en ojos de alto riesgo de edema macular y por lo tanto, pues esto podría significar cierto riesgo. Y los que lo recibieron en este caso fueron excluidos del estudio. Los pacientes sí recibían tratamiento con esteroides tópicos y antibióticos posoperatorios durante 4 a 6 semanas. De todos los participantes, 17.909 tenían diagnóstico previo de diabetes mellitus, siendo este estudio además con la corte más grande publicada de pacientes con diabetes. Algunos de los datos que menciona este estudio, entonces como ya lo mencioné, es que el sexo masculino mostró una mayor incidencia de edema macular cistoide con una diferencia estadísticamente significativa. Entre los otros factores de riesgo, como vemos aquí en la imagen inferior, se destacaba la membrana epirretiniana, también la oclusión previa de vena retiniana, pacientes con uveitis, pacientes a quienes se les había realizado cirugías de desprendimiento de retina y también a quienes tuvieron aparición de la ruptura de la cápsula posterior. Los otros 3 factores de riesgo potenciales preseleccionados que se tenían era una miopía alta, una degeneración macular seca relacionada con la edad y estos también el uso de prostaglandinas y estos finalmente no se asociaron, como vemos aquí, con un mayor riesgo de edema macular cistoide. Otro de los hallazgos es que la incidencia de edema macular cistoide en pacientes diabéticos, como lo vemos aquí, con o sin retinopatía diabética fue mucho mayor que los pacientes sin este factor de riesgo, siendo hasta 4 veces mayor, lo cual es también consistente con otros estudios mencionados previamente. Vemos además cómo ese riesgo de desarrollo de un nuevo episodio de edema macular en pacientes aumenta si tienen retinopatía diabética preexistente. Por lo tanto, vemos en esta gráfica cómo el riesgo aumenta proporcionalmente también a la gravedad de la retinopatía presentada en el paciente. Este grupo tuvo en general una agudeza visual significativamente peor hasta el último momento evaluado, que en este caso fueron 24 semanas. Y esto, como ya sabemos, se va a relacionar con los cambios vasculares más avanzados que se dan por la retinopatía diabética. En cuanto al curso de la enfermedad, entonces, en este caso, los pacientes van a experimentar una disminución
de la agudeza visual entre la segunda y la 10ª semana después de la cirugía de cataratas, específicamente con un pico a la 6ª semana. La mayoría de los pacientes pueden mejorar espontáneamente, incluso sin tratamiento en pocos meses. Sin embargo, en los casos se acelera de manera terapéutica para conseguir mejores resultados funcionales tanto a corto como a largo plazo. Ya que se recupera la agudeza visual, pero no se logra una agudeza visual completa sin el tratamiento. Si persiste en este caso la disminución de la agudeza visual más de 6 meses, ya se considera que está en un estado crónico. Otras presentaciones menos comunes del edema macular pseudofáquico son los escotomas centrales, las metamorfopsias y también síntomas como fotofobia leve. En otros estudios también se muestra la clasificación del edema macular cistoide, entonces lo clasifican como un grado 0A cuando no hay presencia de engrosamiento macular, grado 0B cuando hay un aumento del espesor macular del subcampo central de al menos 10% sin signos de edema macular, y ya en grado 1 cuando hay un edema macular cistoide pseudofáquico subclínico como lo vemos en este caso en esta imagen de un OCT. En cuanto al grado 2, ya hay la presencia de un edema macular agudo, como lo vemos en esta imagen, y en el grado 3 ya vamos a tener un edema macular que es de larga data o más crónico. Aquí vemos un ejemplo de los resultados visuales donde se describe la agudeza visual media a lo largo del tiempo para los casos de edema macular cistoide y otro para el grupo control. Vemos entonces que la agudeza visual preoperatoria es en general similar para ambos grupos. En el caso de los pacientes sin edema macular cistoide, que es la línea azul, esta agudeza visual mejoró principalmente en la primera semana, un poco más al primer mes posoperatorio y permaneció relativamente estable después. Pero si nos vamos a ver a los pacientes con edema macular cistoide, la agudeza visual sí mejoró la primera semana, pero empeoró ligeramente hacia el primer mes posoperatorio, mejoró gradualmente en el mes sexto, pero en general ya permaneció estable, siendo menor al grupo control. En cuanto a los diagnósticos diferenciales de esta patología, son muy amplios y los pacientes que además cuentan con afecciones oculares o sistémicas subyacentes los predisponen a otras causas y pueden también presentar desafíos diagnósticos. Entre ellos se nombra el principal, el edema macular diabético, la oclusión venosa retiniana, la retinopatía por radiación, la retinopatía hipertensiva, también presencia de distrofias de la retina, tumores coroideos y la degeneración macular relacionada con la edad. En cuanto a la profilaxis de esta patología, en general, la más segura se dice que es no operar cataratas incipientes que no estén afectando significativamente la calidad visual de los pacientes. También se menciona que en los ojos con uveitis que se vayan a operar, deben operarse con una terapia inmunosupresora antiinflamatoria perioperatoria intensiva. Si es posible, también se debe tratar el edema macular diabético antes de la cirugía de cataratas y no existen directrices claras sobre esquemas de tratamiento como tal. En estudios que realizaron Almeida colaboradores, se encontró que la administración adicional de AINES al tratamiento previo con esteroides tuvo cierto efecto sobre el espesor macular después de la cirugía de cataratas, más no sobre la agudeza visual. También mencionan que en ojos de bajo riesgo, los AINES no aportaron ningún beneficio adicional. Por otro lado, Donfeld menciona que encontró un efecto a corto plazo sobre la agudeza visual a través de la profilaxis con AINES que se inició preoperatoriamente.
Se han encontrado también que la combinación de AINES con esteroides van a reducir el riesgo de edema macular pseudofáquico en comparación con los esteroides solos, tanto en poblaciones diabéticas como no diabéticas. Y en general tampoco se han encontrado diferencias entre las diferentes preparaciones de AINES. De acuerdo a las directrices del Royal College of Ophthalmologists, también recomiendan el uso de AINES tanto antes como después de la cirugía de cataratas, solo en ojos de riesgo. Ellos recomiendan iniciarlo 3 a 5 días antes y continuarlo durante 6 a 8 semanas después de la cirugía, con la combinación de esteroides 5 a 7 veces al día con una reducción gradual. Existen también y se han mencionado ciertas complicaciones con el uso de AINES, entre ellas una queratitis puntiforme hasta una perforación corneal. Se dice que en este caso, en cuanto a la prevención, también es muy importante ayudarnos de las nuevas tecnologías disponibles para disminuir la incidencia de edema macular pseudofáquico en nuestros pacientes. Y en esto se ha visto que hay cierta utilidad de la cirugía asistida por femtosegundo. Entonces, este es un artículo del de Catarata y Cirugía Refractiva, que es de febrero de este año, donde se evaluó el efecto de la cirugía de cataratas asistida por láser femtosegundo y una cirugía manual sobre la expresión de citoquinas proinflamatorias en pacientes con diabetes mellitus versus pacientes que no tenían diabetes. En este estudio también tuvieron otros objetivos secundarios, entre los que estaban el grosor central de la retina, el volumen macular y también los cambios microvasculares de la retina. En este caso, todos los participantes recibieron 2 días antes de la cirugía loteprednol al 0.5% 3 veces al día, becifloxacina al 0.6% 3 veces al día y también bromfenaco al 0.07% una vez al día. Y lo continuaron durante 4 semanas más, exceptuando el antibiótico. Ellos los dividieron en 4 grupos en general, entonces eran los pacientes diabéticos, 40 con la cirugía convencional y 40 con la asistida por femtosegundo, y en los pacientes no diabéticos, 30 con cirugía convencional y 42 con la cirugía asistida por femtosegundo. En sus resultados, en este caso, observaron que había aumento de la interleuquina 7, interleuquina 13, aquí es 13, e interleuquina 10, significativamente mayores en pacientes con diabetes en una cirugía asistida por femtosegundo versus pacientes diabéticos con una cirugía convencional. Al realizar además una comparación entre los diabéticos y no diabéticos realizadas con femtosegundo, demostraron niveles más altos de VEGF y niveles más bajos de interferón gamma, también de GCSF y de interferón alfa 2 en la corte de diabéticos. Se sabe en este caso que la presencia del VEGF y la interleuquina 10 se han asociado con un aumento del grosor foveal y edema macular postfaco en los pacientes con diabetes mellitus. Al comparar además los diabéticos y no diabéticos con la cirugía convencional, se demostró un nivel significativamente mayor de interleuquina 6, interleuquina 8, el MIP1 beta y el MCP1 en la corte de los diabéticos. Y también se encontró la presencia de GCSF, el interferón gamma, la interleuquina 7, interleuquina 8, interleuquina 13, interleuquina 10, el MCP1 y el MIP1 beta, que fueron significativamente mayores en la corte de no diabéticos asistidos por femtosegundo versus la cirugía convencional. En este caso, hasta el momento, no se han asociado los niveles más altos, en este caso de interleuquina 7 e interleuquina 13, que se relacionen con la presencia de edema macular cistoide. En cuanto al análisis de esos resultados, se evidenció que no hubo diferencias significativas en la prevalencia de edema macular evaluado por OCT en las cortes en ningún momento evaluado.
Sin embargo, sí se observó una prevalencia más alta en pacientes diabéticos con cirugía de catarata convencional sin que esto haya sido estadísticamente significativo. Tampoco hubo diferencias significativas en cuanto al el espesor central de la retina y como vemos aquí, curiosamente, los niveles de interferón gamma fueron más bajos en pacientes diabéticos con femtosegundo que en pacientes no diabéticos con femtosegundo. Se cree en este caso que el interferón gamma es el responsable de la ruptura de la barrera hematorretiniana y de la activación de esas células inflamatorias y otras citoquinas que van a acelerar la neovascularización y la degeneración neuroglial. Pero este dato algo contradictorio en este estudio, dicen los autores que puede ser probable porque se incluyeron pocos pacientes con retinopatía diabética como tal, ya que los pacientes con diabetes no la presentaban en este caso. No se encontraron tampoco citoquinas implicadas en el edema macular que estuvieran elevadas en pacientes con diabetes mellitus sometidos a cirugía asistida con femtosegundo, por lo cual hace considerar que este tipo de técnica es probablemente segura para utilizar en pacientes con diabetes, en general utilizando equipos de baja energía. Sin embargo, respecto a esto, aún faltan muchos más estudios para lograr hacer recomendaciones generales sobre su uso. Teniendo en cuenta también otras medidas para prevenir la aparición del edema macular pseudofáquico, hay un artículo muy interesante de este año, también del Journal de Cirugía Refractiva y Cataratas, acerca de la luz como fármaco. Aquí se comparó el efecto de la iluminación disminuida sobre la tasa de recuperación visual posoperatoria y la incidencia de edema macular cistoide utilizando un microscopio quirúrgico análogo tradicional versus un sistema de visualización en 3D. En este estudio se incluyeron 214 ojos que fueron operados entre enero del 2021 y enero del 2022 en la ciudad de Nueva York. Entonces, en este caso vemos la imagen que nos da el artículo, donde observamos el sistema de visualización en 3D, que es el Ingenuity, que está fijado al microscopio. En este estudio no hubo diferencias en los tiempos de exposición a la luz, sin embargo, se utilizó una intensidad de luz significativamente menor en el grupo digital con un rango del 5 al 26% versus el grupo que se sometió a una cirugía tradicional con un rango del 40 al 80%. En cuanto al análisis de las agudezas visuales posoperatorias, en este caso no corregidas en los dos grupos, vemos que la agudeza visual al primer día posoperatorio fue superior en el grupo que se operó con el sistema 3D versus el grupo tradicional con una diferencia estadísticamente significativa. Después, ya la agudeza visual después de la semana o del primer mes no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Se menciona que una explicación probable para esto puede ser que esos cambios maculares asociados a la fototoxicidad en el periodo posoperatorio inmediato son más probables en la cirugía de cataratas tradicional. Sin embargo, no se pueden postular pues estos efectos a más largo plazo como lo vemos aquí. En este artículo también realizaron un subanálisis dividiendo a los pacientes diabéticos y se encontró que la tasa de edema macular cistoide diagnosticado mediante OCT fue 6 veces mayor en el grupo de diabéticos en comparación con el grupo de no diabéticos. Dentro del grupo de diabéticos, como vimos en el diagrama de barras, la tasa de edema macular cistoide fue del 20.5% versus el subgrupo utilizando el sistema en 3D que fue de 3.7%. Vemos aquí que entonces a una menor intensidad de luz en la cirugía indujo una menor fototoxicidad, apreciándose un mayor efecto sobre todo en las retinas a riesgo, en este caso de los pacientes diabéticos. Este estudio también tuvo ciertas limitaciones
porque en este caso no se midió la intensidad de luz en lux por caso y además tampoco se cuentan con exámenes histológicos. Sin embargo, pues es una cuestión muy interesante para poner sobre la mesa para considerar migrar a este tipo de tecnologías. En cuanto a la terapia, entonces tenemos en los grupos de los AINES y los esteroides tópicos. Estos, además de su uso en cuanto a profilaxis, son los de primera línea en el tratamiento del edema macular cistoide. En este caso, se han mostrado también en estudios que ambas sustancias tienen un efecto sinérgico y no se ha mostrado efectividad en los AINES sistémicos. Entonces, recordemos que su mecanismo de acción se basa, en este caso de los corticoides, en la inhibición de la fosfolipasa A2, es decir, en la inhibición de la síntesis de leucotrienos y prostaglandinas durante la cascada del ácido araquidónico. Por otro lado, estos también pueden inhibir la migración de macrófagos y neutrófilos, disminuyendo de esta manera la permeabilidad capilar y la vasodilatación. Por otro lado, como lo vemos en la gráfica, los AINES actúan inhibiendo la enzima COX en sus dos isoformas, donde la COX-2 va a estar más presente en el epitelio pigmentario de la retina. Esta enzima entonces va a catalizar la conversión del ácido araquidónico de los fosfolípidos a prostaglandinas. En cuanto a los AINES tópicos que están actualmente aprobados por la FDA, tenemos el ketorolaco al 0.4%, el diclofenaco al 0.1%, el bromfenaco al 0.09% y también tenemos el nepafenaco al 0.1%. Es importante también saber que estos AINES están aprobados para la FDA para el tratamiento de la inflamación posoperatoria, más no para el tratamiento de edema macular cistoideo pseudofáquico. Aquí, importante saber además que el nepafenaco es un profármaco donde se va a convertir a través de las hidrolasas intraoculares en su forma activa, que es el anfenaco. Y este se ha demostrado que tiene una muy buena penetración corneal y una actividad en el segmento posterior superiores en modelos de conejos. Sin embargo, su superioridad con otros AINES aún no se ha demostrado como tal en estudios clínicos para el tratamiento de edema macular pseudofáquico. Respecto a la evidencia de esta terapia, se encuentra entonces este estudio que fue realizado en el año 2000 del Journal of Clinical Medicine. En este caso, se realizó un análisis retrospectivo de 5 ensayos clínicos aleatorizados destinados a la optimización de la medicación antiinflamatoria en pacientes sometidos a cirugía de catarata, en este caso en Finlandia. Aquí se evaluó el curso clínico del edema macular cistoideo pseudofáquico tratado con el fármaco antiinflamatorio no esteroideo, en este caso el nepafenaco. En este estudio se identificó una incidencia de edema macular cistoideo pseudofáquico del 3.5%. Entre los resultados y los hallazgos de este estudio, se encontró que la mayoría de los casos de edema macular pseudofáquicos tratados con nepafenaco tópico fueron autolimitados y no hubo necesidad de administración de otros fármacos intravítreos. Esto es similar a hallazgos encontrados en metaanálisis de Cochrane y grandes estudios multicéntricos, donde se demostró que con el uso tópico de AINES con o sin glucocorticoides tópicos se reduce el riesgo de desarrollo de edema macular cistoideo pseudofáquico. Teniendo en cuenta esto, los autores no recomiendan el uso rutinario de tratamientos inyectados, ya sea intravítreos o perioculares, de manera rutinaria para evitar el sobretratamiento. En este estudio encontraron que solo un ojo fue refractario al tratamiento y persistió con el edema macular, pero finalmente hubo una muy buena respuesta con la inyección intravítrea de triamcinolona de 4 miligramos. Por lo tanto, también afirman que es importante plantearse otras estrategias
para los casos donde el edema macular sea resistente al tratamiento. Este es otro estudio que nos habla acerca de ese efecto sinérgico entre AINES y esteroides. En este caso, este se realizó en el 2017 y fue publicado en el Current Eye Research y se evaluó la incidencia del edema macular cistoide pseudofáquico en pacientes tratados con corticosteroides solos o en combinación con gotas, ya sea de bromfenaco o nepafenaco, después de la cirugía de cataratas sin incidentes. En este caso fue un ensayo prospectivo aleatorizado, abierto y controlado con placebo y el esteroide usado fue la dexametasona. Los resultados que arrojó este estudio mostraron que la prevalencia de edema macular pseudofáquico fue del 8% en pacientes que recibieron tratamiento estándar versus el 0% de los pacientes donde se agregó AINES al tratamiento, siendo esta diferencia estadísticamente significativa y esto también ha sido consistente con los hallazgos en otros estudios donde se ha mostrado cierto beneficio de la terapia combinada con ketorolaco. Aquí un aspecto a tener en cuenta es que en todos los grupos siempre se observó un aumento de la inflamación independientemente de la terapia combinada, lo que nos indica que a pesar del tratamiento local antiinflamatorio intensivo, la inflamación siempre va a estar presente. Una limitación en este caso, en este estudio, y lo mencionan los autores, es que no se contó con la presencia de otro brazo comparativo. Es decir, no hubo un grupo en el cual se brinde tratamiento solamente con AINES. Por lo tanto, es muy difícil descartar si el beneficio que se encontró aquí es directamente por la combinación de los medicamentos o por un efecto que tengan los AINES per se. Sin embargo, también mencionan que por los hallazgos encontrados en la literatura, es muy razonable suponer que estos buenos resultados son debidos al sinergismo de estos dos medicamentos. En este caso, no se encontraron diferencias no se encontraron diferencias estadísticamente significativas con el uso de bromfenaco versus nepafenaco, aparte de una recuperación de la agudeza visual ligeramente más rápida con bromfenaco, que mencionan los autores que esta se puede relacionar con la disminución de efectos secundarios que causa el nepafenaco, que en este caso fue la queratitis puntiforme. Otro tipo de terapia que se habla respecto a esta patología son la aplicación de esteroides, ya sea perivulvares, sistémicos o intravítreos. En este caso, respecto a los esteroides perivulvares, se utilizan habitualmente, pero en realidad faltan estudios convincentes al respecto. En cuanto a las inyecciones subtenonianas de esteroides, como por ejemplo la triamcinolona, en este caso como preparación de depósito, mostraron que conducía a una mejoría de la agudeza visual en un pequeño estudio prospectivo no controlado, pero sin embargo siguen siendo inferiores a las gotas tópicas de AINES. En cuanto a los esteroides sistémicos, se han descrito eficaces en casos refractarios al tratamiento. Sin embargo, siempre se deben tener en cuenta también sus efectos secundarios y a largo plazo. En cuanto a las inyecciones intravítreas, estas resultan eficaces ya que nos permite la aplicación de dosis altas del medicamento, también con una mayor biodisponibilidad en comparación con la terapia tópica, pero también presenta ciertas desventajas como lo son las opacidades ópticas y también cuadros como la endoftalmitis estéril. En este caso, independientemente de la forma como se apliquen los esteroides, recordemos que también es muy importante el control de la presión intraocular para todas este tipo de preparaciones. Otras formas de terapia que se mencionan para el edema macular son los inhibidores de la anidrasa carbónica. Estos se han encontrado que se utilizan casi universalmente, pero en realidad no existen buenos estudios sobre su eficacia y hay muy poca evidencia al respecto.
Estos se cree que tienen un efecto porque mejoran la acción como de bombeo del epitelio pigmentario de la retina para disminuir la cantidad de líquido intrarretiniano. Se realizó también un pequeño estudio aleatorizado con la administración adicional de acetazolamida de 250 miligramos 3 veces al día, que mostró una remisión del edema macular en comparación con los AINES y esteroides tópicos solos. Respecto a los medicamentos anti-VEGF, entonces, como ya vimos anteriormente, el VEGF, además de ser un mediador clave de la vasculogénesis y la angiogénesis, también va a aumentar potentemente la permeabilidad vascular al causar una disfunción de las uniones estrechas. De ahí que uno piense en la cabida del efecto de este tipo de medicamentos en esta patología. Series de casos más pequeñas y no controladas describieron un efecto positivo del bevacizumab, especialmente en casos de cronicidad de edema macular pseudofáquico. Sin embargo, el nivel de evidencia del efecto de estos fármacos se clasifica como bajo a muy bajo y tampoco se han informado efectos sobre la agudeza visual de los pacientes. Otro tipo de terapia que se nombra es la vitrectomía pars plana. Esta puede mostrar utilidad para eliminar presencia de hebras vítreas o residuos del cristalino que mantienen esa inflamación crónica y también tendría sentido en el caso de tracciones vitreomaculares. Sin embargo, se menciona que sin estas indicaciones realmente no se recomienda este tipo de cirugía. Respecto entonces a las conclusiones como tal del tema, debido al creciente número de cirugías de cataratas en la actualidad, el edema macular cistoide es una patología muy importante que debemos conocer y tener en cuenta debido a la alta morbilidad visual que causa. También su incidencia puede variar, como ya vimos, de acuerdo al método de detección y de acuerdo también a cómo lo clasifiquen los estudios. Esta patología se ha relacionado con múltiples factores de riesgos y entre ellos el más significativo e importante sería el antecedente de diabetes mellitus, especialmente si los pacientes ya han desarrollado una retinopatía diabética como tal. En la actualidad también vimos que la terapia profiláctica más efectiva es la combinación de AINES más esteroides tópicos. Sin embargo, todavía falta evidencia y sobre todo consenso en los cirujanos de catarata en cuanto a su tratamiento. Sin embargo, pues la ventaja es que es una patología que se puede resolver también de manera espontánea. Como vimos, también es importante tener en cuenta los nuevos avances tecnológicos que permiten una mayor prevención de esta patología para disminuir así los resultados visuales poco satisfactorios para nuestros pacientes. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Juli, por el desarrollo del tema. Nos has presentado varios artículos y pues uno muchas veces se queda con la duda, por ejemplo, cuando ve lo que planteaste del colegio, el Royal College de Oftalmólogos, en donde en ese artículo dicen que solamente los pacientes con mayores factores de riesgo para edema macular pseudofáquico pues deben ser tratados con AINES versus la evidencia que se muestra en el desarrollo, digamos, el manejo de esta patología con respecto a el efecto sinérgico del manejo con esteroide y AINE para prevenir o tratar pues su desarrollo, la patología en sí. Eh, Hay cosas que me llaman la atención. Lo primero que te pregunté desde que vi este factor de riesgo que pronunciaste allí de Del sexo sexo masculino. masculino, porque sí, mostraste en ese estudio qué fundamento para sexo masculino, o abro aquí la discusión con los asistentes, porque yo realmente, pues todos los otros factores de riesgo son claros. No encuentro evidencia aquí. En la práctica clínica, incluso yo he visto edema macular cistoide igual
parejo en hombres que mujeres, no encuentro el fundamento. Entonces, me llama la atención y si tú leíste en ese artículo por qué razón eh, el sexo masculino es un factor de riesgo, coméntanos, o qué piensas tú que puede explicar esta mayor presencia de mama macular cistoide en hombres. Pues, Doc, en realidad el artículo no lo menciona, o sea, no lo explica, no le da una explicación fisiopatológica, solo que en los artículos coincidencialmente han habido más cantidad de hombres con edema macular cistoide, pero ellos mencionan que tampoco hay una explicación clara al respecto versus los otros factores de riesgo que se describen. Y realmente no lo considero. Ujú. Probablemente en esa población estudiada había mayor cantidad de hombres que de mujeres. No sé, algún sesgo, pero no considero realmente que sea un factor de riesgo importante. Merce, buenos días. Adelante, Jimé, buen día. Pues me llama la atención que en un metaanálisis sobre desprendimiento de retina, un tema que tengo desarrollado de facorrefractiva en pacientes miopes, también encontraron que eran más hombres. Y es que encontraron mayor fuerza de adherencia en unos estudios que han hecho con OCT, pues no pueden medir la fuerza, pero sí la adherencia No te en escuchamos lo que bien, se Jimé. relaciona. Se está cortando. Repite Que porque se te cortó lo que estabas diciendo. Entonces, en ese metaanálisis de pacientes para facorrefractiva, fíjense que para fue facorrefractiva en pacientes miopes, en encontraron pacientes que no. también se presenta más en hombres y lo encontraron asociado a el vítreo, la hialoides, cómo se relaciona la hialoides en su adherencia al vítreo anterior. Perdón, la hialoides con el cristalino y la hialoides con la mácula. Encontraron mayor adherencia porque como están haciendo también estudios que tienen que ver con el manejo en fluídica activa de la PIO, bajando la PIO para bajar para bajar riesgos de DDR. Entonces creo que esto tiene que estar relacionado con lo mismo, porque finalmente es el movimiento que presenta la hialoides, mácula, inserción anterior y posterior, mejor dicho, con el movimiento del cristalino. Puede ser, ahí está el sesgo de la miopía, como dices, fue en pacientes miopes ese estudio. Pero bueno, interesante como para mirar más al respecto. Yo la verdad no lo había visto nunca o no lo había leído nunca como un factor de riesgo importante. Mayor adherencia vitreoretinal o vitreocristaliniana en la hialoides anterior. Sí, Bueno, realmente no pueden medir eh, la fuerza de adherencia, sino la relación de la hialoides y sí, qué tantos puntos, o sea, qué tanta puntos de contacto o adherencia hay. Y lo relacionaron con eso, porque sí encontraron que también son hombres. ok. Interesante, realmente no lo había leído y vamos a leer más al respecto porque aún así pues no me queda como muy claro. Eh, gracias, Jime. Importante entonces, en el contexto del tema, que quede claro que el uso de terapia con AINES es muy importante. Yo no lo considero como una elección en pacientes con alto riesgo, sino como una práctica que se debe extender a todos los pacientes en cirugía de catarata. Es mi apreciación personal que, digamos, que he concluido después de leer extensamente sobre el tema y después de la práctica clínica de tantos años. Em, la verdad es que se deben tener en cuenta todos estos factores de riesgo para edema macular que has mencionado, pacientes diabéticos, hipertensos, con glaucoma, con uveitis, ojo en pacientes que tienen presencia de membrana epimacular, pues diagnosticada antes de cirugía, pacientes con glaucoma
pacientes con tratamiento con análogos de prostaglandinas, porque ahí también mencionabas que la presencia de fluoruro de benzalconio como preservante de estos medicamentos, más que por el medicamento en sí. Los análogos de prostaglandinas inicialmente se vieron como más relacionados con la inducción de edema macular cistoide y luego en otros estudios pues se ha descartado esto como factor de riesgo. Eh, etcétera, pacientes que han tenido oclusión de vena central de retina y obviamente en una FACO complicada. Son factores de riesgo muy importantes para tener en cuenta. Pero en general, si uno ve con estos equipos diagnósticos, que inicialmente fue la angiografía fluorescénica, donde se veía que más o menos en una extracción extracapsular, no en una FACO, podía haber hasta el 20% de presencia de edema macular subclínico y en una FACO ya esto disminuye pues a un porcentaje mucho menor y clínicamente significativo, pues también la técnica avanzada disminuye su presencia, pero el OCT como medio diagnóstico en un paciente posoperatorio de unas 4 a 6 semanas, también aunque no haya ninguna, digamos, manifestación clínica, puede estar presente en un alto porcentaje. Yo me pregunto, a pesar de que esto se ve que se resuelve espontáneamente en muchos casos, ¿qué impacto puede tener la presencia de este edema macular en la sensibilidad al contraste? Pues obviamente ningún estudio de los que has presentado aquí ni de los que uno de rutina lee tienen este criterio. Pero me parece que es muy, muy importante el manejo con AINE en el preoperatorio de los pacientes que tienen estos factores de riesgo, como en el postoperatorio de estos o de las FACOs complicadas. La evidencia pues es clara que se debe hacer. Quiero abrir aquí entre los docentes que están asistiendo, ¿quiénes de ustedes tienen como práctica rutinaria el uso de AINES en el preoperatorio y postoperatorio, digo yo, rutinario? Eh, Hola María cuéntenme Mercedes. cómo lo hacen. Hola Luchito, buenos días. Bueno, pues gracias, felicitar a la doctora por su buena presentación. Y yo le hago una pregunta a ti y a Jimena que está por ahí, si conocen estudios hechos aquí en Colombia de edema macular cistoide postfaco, ¿no? Porque usualmente todas las estadísticas que se presentan son de fuera, ¿no? De otros países. Hay que considerar que las técnicas quirúrgicas, la raza, la morbilidad, la alimentación, en fin, todo lo que tienen otros pacientes de otros países, no lo podemos como asimilar a lo nuestro, Extrapolar, ¿no? sí. Esa es una primera pregunta. Y lo otro, de rutina nosotros usamos AINE por 8 semanas mínimo, ¿no? Y solamente, por ejemplo, cuando un paciente en el posoperatorio inmediato, a los 15, 20, 30 días que le tomamos la visión y vemos que la visión no mejora, tiene un 20/40, un 20/30, le hacemos OCT, ¿veo? Como para hacerle un seguimiento. De rutina no le hacemos OCT a los posoperados de FACO, ¿no? Porque resulta muy engorroso y además muy costoso. Entonces, con respecto a la primera pregunta, ¿qué opinas tú y tú, Jimena, si conocen estudios amplios aquí en Colombia, serios, ¿no? De edema macular cistoides post cirugía de catarata? Esa era mi duda. Estudios nacionales o en países de Latinoamérica, realmente no conozco. Eh, mm, no te podría contestar porque no los he leído. Ah, ¿Tú has leído de esto, Jime, o alguno de los otros participantes de estudios? No, no, alguna vez escuché a Juan Gonzalo, el de retinólogo de Medellín, que estaba haciendo eso, una evaluación del edema macular cistoideo, pero nunca lo vi publicado.
pero sé que él en algún momento estaba en eso. No sé si ya lo publicó o no, pero habría que preguntarle a Juan Gonzalo. Y lo otro es que yo de rutina no pongo AINES, solamente los pongo cuando hay factores de riesgo. Esto es interesante, esto es un tema de discusión abierta. Eh, digamos que en el manejo de los AINES existen varias posibilidades, como lo mencionaste allí, Juli, está el ketorolato, está el empafenaco, está el diclofenaco y el bromfenac, como el más moderno y con una posología más cómoda. El bromfenac, digamos, americano, que viene al 007, lo postulan como para uso de una vez al día, el Bromday. Nosotros acá tenemos el de Sofía, el Sebesten, que viene al 009 y la casa recomienda una posología de cada 12 horas. Eh, yo realmente siempre lo uso en pacientes con factor de riesgo, lo uso en el preoperatorio desde 4 días antes y hasta 8 semanas después. Pacientes con factores de riesgo. Si ha habido una complicación intraoperatoria, ruptura de cápsula, o si ha habido, o si el paciente es diabético con algún tipo de retinopatía, se extiende el manejo hasta 3 meses postoperatorio. La adherencia al tratamiento con este bromfenaco, pues que es de 2 veces en el día, que no causa esa epiteliopatía que puede causar el nepafenaco, ha hecho que yo pues, lo use de rutina con muy buena tolerancia. Digamos que la tranquilidad que a mí me da con respecto a todos estos estudios donde si le hiciéramos a los pacientes en el postoperatorio entre la 4ª o 6ª semana, que es el pico de aparición, pues nos asustaríamos mucho porque pues pueden tener, incluso dicen que no sé, hasta 40% de los pacientes algún cambio macular. Que eso sea clínicamente significativo, no. ¿Sí? Pero, ¿qué impacto puede tener eso? Vuelvo yo en la sensibilidad al contraste de los pacientes, no sé, realmente la evidencia muestra y digamos que la Escuela Americana de Oftalmología recomienda el uso no solamente en los pacientes con factores de riesgo, en donde se extiende el tratamiento, sino rutinariamente se recomienda el manejo postoperatorio con AINE hasta 6 semanas del postoperatorio, precisamente pues por estos hallazgos tomográficos. Lo que yo hago en mi práctica, les repito, es pacientes con factor de riesgo desde 5 días antes hasta 8 semanas después. Si ha habido alguna complicación intraoperatoria o hay retinopatía, hasta 3 meses después, 12 semanas. Eh, tú, Lucho, entonces dices que también lo usan allá así, hasta 6 semanas postoperatorio, Sí, nosotros y usamos, usan Bromfenac. sí, usamos usualmente el de Sofía, ¿no? Pero Sí, también es que tiene una otros. posologia más fácil y la evidencia entre la potencia de los diferentes AINES, Sí, pues no es significativa. eso es muy difícil de uno comprobarlo, ¿no? De todas maneras, lo usamos de rutina porque como somos una escuela, entonces a veces se demora mucho en la cirugía, tienen RCP, en fin. Entonces, para tener como un encubrimiento ahí, ¿no? Y evitar lo que dice la literatura, ¿no? Pero eso son temas controvertidos, ¿no? Son controversiales, así es. Le estoy preguntando ahí al departamento de retina mío. Por supuesto, por ahora no me voy a contestar si conocen algún estudio hecho aquí en Colombia. Entonces, si sé alguna información, te la paso para la próxima edición nombrarlo, ¿viste? Gracias, Luchito. Entonces, fíjense, otra cosa que planteó acá la doctora Erazo era, eh, digamos, el tema de no sobretratar al paciente. Puede que con lo de hacer el manejo de rutina
de alguna manera estemos, entre comillas, sobretratando al paciente, pero digamos, la parte económica, pues es un punto a considerar. Pero, por otro lado, el Bromfenac no aumenta, digamos, el riesgo de epiteliopatía corneal. Tiene una buena adherencia al tratamiento porque la posología es cómoda 2 veces al día y si ese paciente está recibiendo un esteroide, pues igual se tiene que poner una gota, esperar 5 minutos y seguir con la otra, tampoco pues le va a alterar por ese lado la adherencia al tratamiento y al menos le da a uno la tranquilidad de poder estar cubriendo de alguna manera a estos pacientes, pero sobretratar en el sentido de irse pues más allá de esta terapia tópica superficial. Por ejemplo, el uso de triamcinolona subtenomiana, intravítrea, el uso de Osurdex, ¿sí? Que es pues un bastoncito de esteroide que se pone dentro del vítreo. El uso de anti-VEGF inyectado, que puede tener pues otro tipo de complicaciones, el uso de inhibidores de acetazolamida como el Diamox, pues ya está, digamos, dirigido a pacientes que han sido refractarios al tratamiento indicado con esteroide y con AINE, y que, pues, en donde se necesita otra alternativa. Me llamó la atención ahora en ASCARS cuando hablaban del tema de ir sin gotas en el manejo posoperatorio de la catarata, pero precisamente teniendo en cuenta esto del edema macular como una complicación que incluso en pacientes que tienen cirugías no complicadas se puede presentar. Ellos usan en algunas escuelas de rutina o midria, que es la combinación de un AINE con fenilefrina como una solución sí, intraocular cuando se está haciendo la cirugía, que por un lado mantiene la dilatación, pero por el otro lado tiene pues el AINE. El tapón intracanalicular de Dextensa, que es el esteroide para cubrir al paciente en el postoperatorio y pacientes con factores de riesgo para edema macular cistoide subconjuntival de triamcinolona acetonida es la cosa. Entonces, fíjense que lo tienen en cuenta, se les pone a estos pacientes de riesgo como un complemento a la Omidria y al Dextensa, ese subconjuntival de triamcinolona, que tiene un efecto que puede durar incluso de 4 a 8 semanas. Obviamente hay que considerar los efectos secundarios posibles, los picos de hipertensión, estar muy pendientes porque a la semana son los primeros para pues estar atentos a manejarlos. Entonces, del resto de docentes, cuéntenme con respecto al manejo rutinario de la cirugía de catarata. A ver, miremos quiénes están presentes: el doctor Gerson, el doctor Diego, el doctor Mercedita, Félix, buenos días. etcétera. Adelante. A ver, con respecto al manejo rutinario en cirugía de catarata, yo no uso en el prequirúrgico nada excepto en pacientes con factores de riesgo, pero en el postquirúrgico sí de rutina esteroide y AINES, pero no desde el prequirúrgico. ¿Qué AINE, perdón, Dieguito, qué AINE y por cuánto tiempo? Normalmente bromfenaco lo utilizo 2 veces al día por un mes, pero he utilizado prácticamente todos. Ya. ¿Ok? Últimamente estoy más orientado hacia el bromfenaco, pero he utilizado y cuando la verdad es que a veces, dependiendo, cuando tengo muestras médicas, le inicio con el que tenga, pero últimamente estoy con más tendencia hacia el bromfenaco. Lo otro es, me pareció interesante lo que dijo Lucho de la aplicación de los estudios que se hacen en otros lados
a nuestra población. Es algo a tener en cuenta, pero más allá de eso, a mí me llama muchísimo la atención es que hay muchos colegas, y lo he oído pues hablar muy abiertamente, que se está haciendo con muchísima frecuencia cirugía de cristalino claro, pero solamente Ujú. facorrefractiva y en pacientes muy jóvenes, y ya hay estudios que soportan eso en otras latitudes, pero yo creo que de alguna manera tienen que ser replicables, en el que se hace muchísima facorrefractiva en pacientes solamente por indicación de presbicia, lo cual creo yo que no deja de ser un riesgo. Entonces creo que eso hay que tomarlo pues como con muchísimo cuidado. ¿Ok? Has tocado un punto muy importante, Diego, porque una de las cosas que estaba mencionando allí, Juli, era, pues obviamente para evitar ese riesgo, pues no operar a estos pacientes que no tienen una, según decías allí, Juli, una indicación clara de cristalino opaco, pues tampoco eso sería lo ideal, pero tener esto muy, muy en cuenta porque el edema macular en una cirugía de catarata no complicada, miren la frecuencia tan alta que tiene, hasta el 40% subclínico obviamente, pero no sabemos si eso a largo plazo pueda tener otra implicación. Lo más importante, clínicamente significativo hasta en el 3%, del 0,1 al 3% de los casos. Entonces, no es como para obviar esto, eh, darle la dimensión de seriedad que tiene y disminuir un poquito esta tendencia a la facorrefractiva o a la cirugía de cristalino claro como una técnica que se hace indiscriminadamente. Mucho respeto por esto, no solamente desde el punto de vista de edema macular cistoide, sino todas las otras cosas también que hemos visto. De acuerdo, Diego. El doctor López, ¿cómo tiene su esquema de manejo con respecto a los AINES, si hacen combinaciones? Eh, ¿Por cuánto tiempo, entre otras, el esteroide postoperatorio combinado con el AINE? Eso es otra cosa eh, que es importante Buenos considerar. días. Adelante, Gerson. Normalmente yo pues intento siempre poner el AINES en el posoperatorio, mínimo un mes. Lo acompaño pues con el esteroide con prednisolona, eh, también con disminución gradual. Y cada 12 horas, ¿qué más? Solo en factores de riesgo lo puedo iniciar 2 días antes, junto con el esteroide y el antibiótico como de rutina. Pero también quiero aprovechar y preguntar eh, qué tan frecuente ven ustedes edema macular cistoide en los posoperatorios, porque yo personalmente, pues hace mucho rato no tengo pacientes con edema macular, pues que amerite un tratamiento y un seguimiento y ayuda de retina. Yo sé que hay factores asociados, pues puede ser de pronto menor tasa de complicaciones. eh, y por otro lado, pues yo creo que lo de los AINES, pues también inicialmente cuando yo comencé pues mi residencia solo teníamos diclofenac, ¿sí? Y se usaba en esa época era el diclofenac. Después fue que apareció el empafenaco, entonces comenzamos a usar nepafenac. Y ahora hace pocos años, pero por lo menos en Colombia, pues llegó fue el bronfenaco, entonces ahora estamos usando más bronfenaco. Pues, es algo que normalmente yo hago y quería pues también saber qué- qué tanto edema macular ven ustedes en su día a día, o será que no lo estamos diagnosticando. Pero yo personalmente hace mucho rato no tengo pacientes con edema macular que ameriten un tratamiento. María Mercedes, Adelante, Lucho. bueno, yo les voy a contar lo que hago yo. De pronto no está escrito en los libros ni en protocolo, pero eso es lo que hago de rutina hace muchos años.
Es decir, los pacientes que opero en el posoperatorio inmediato, les doy una tabletica de acetazolamida, le inyecto intravenoso durante la cirugía es corticoides 4 de 8 miligramos. Le doy una tabletica de acetazolamida para que se la tomen en la noche, a pesar de que yo limpio muy bien el viscoelástico en la parte posterior del lente, pero a veces haciendo, inclusive aquellos que operan sin viscoelástico también tienen picos de hipertensión. Desde que yo hago esto, hace muchos años, no he tenido ningún paciente que me llame de noche a decirme que tiene dolor y que está vomitando, porque esos picos de hipertensión a veces producen esas molestias, ¿no? Veo al paciente al día siguiente, porque en un chat por ahí que hubo, se hizo una encuesta de cómo ven los pacientes después de cirugía. Y me llevé la sorpresa que hay algunos que ni siquiera los ven al día siguiente, sino a los 8 días. Y nada más le dan una o dos citas. Entonces, los vemos al día siguiente, a la semana, 8 días, los volvemos a chequear y le tomamos la agudeza visual, que todo esté bien. Después lo vemos a los 15, 20, 30 días nuevamente y después para formular sus gafas como a los 2, 3 meses. Casi que un postoperatorio de catarata son 4 citas. Si a los 15, 20 días el paciente dice que no está viendo bien o que la visión se le bajó, le hacemos un OCT de retina para mirar si hay alguna edema macular. Si estoy hablando en la consulta privada. En el PON realmente no sé cómo se maneja, porque ya esa es otra parte, ¿no? Eso es lo que yo hago y hace muchos años realmente. Ah, bueno, inyecto Vigadexa intracameral, una dilución de, de Vigadexa 0,2 mililitros del frasquito que lo diluyo en un mililitro de Vigadexa en 8 centímetros de solución salina y de ahí cojo 0,2, infiltro las incisiones. Yo no tomo punto porque yo hago una incisión de 2,2, infiltro las incisiones y dejo Vigadexa intracameral desde que salió el Vigadexa, hago eso. Ese es el manejo que yo le doy. Puede que no esté protocolizado ni esté escrito en ninguna parte, pero esa es la experiencia, ¿no? Gracias, Lucho. Con respecto a la pregunta de Gerson de qué tanto vemos edema macular en el posoperatorio de FACO, pues realmente lo vemos poco porque no lo buscamos. Digamos que subclínico, como te digo, la evidencia muestra una presencia de cambios maculares y de cambios edematosos bastante alta. Sin embargo, eh, cuando, como decía Lucho, tengamos pacientes que en el postoperatorio, que ya ha pasado digamos, el periodo inicial de desinflamación, si ha habido algo de edema corneal en el postoperatorio, y tengamos un paciente que no alcance la agudeza visual que esperamos, eh, que podemos incluso pensar, bueno, quedó un poquito de opacidad en la cápsula, tenía un poquito de fibrosis en la cápsula, hagámosle una capsulotomía relativamente temprana. Allí, ojo con eso, siempre, y esto sí es algo que recomiendo a esos pacientes, hacerles un OCT de mácula antes de hacer este JAK, porque muchas veces nos encontramos con que esa disminución visual pues está más relacionada con un posible edema macular que con una capsulotomía y ahí pues la vamos a empeorar. Así que ese tipcito de hacer un OCT nuevamente antes de la capsulotomía en el posoperatorio temprano está indicado. Sí, hace rato no vemos pues complicaciones, o sea, edema macular cistoide como una complicación en cirugía de FACO, la técnica, las cirugías cada vez más meticulosas, etcétera, pues nos pueden llevar a esto. Sin embargo, ojo, y esto para todos los residentes y estudiantes que nos están escuchando, siempre tener en cuenta estos factores de riesgo para edema macular cistoide.
y estar muy alerta en el desarrollo del postoperatorio, en el transcurso, y de estar pues más insistentemente cuidando estos pacientes, la visión de estos pacientes. ¿Alguna otra intervención? ¿Algún comentario? Sí, María Mercedes, que Juan Gonzalo Sánchez le pregunté y me dijo que no, que había hecho pues solamente como una observación, pero que él no hizo estudio de edema macular pseudofáquico y que en Retina Colombia o Acorem no tienen estudios de edema macular. Perfecto. Entonces, mientras tanto, nos tendremos que acoger a la data que se consigue internacional. Me llamó la atención como último comentario lo que mostraste de FLACS, de femtoláser y cirugía de catarata en pacientes diabéticos y no diabéticos, de qué tanto esta liberación de factores, sí, de prostaglandina y factores inflamatorios en el momento de la cirugía podían influenciar el desarrollo del edema macular. Y allí, pues de acuerdo a lo que decían, en los diabéticos que no tengan retinopatía, va igual, o incluso encontraron un mayor, eso me llamó la atención, un mayor edema macular si estoy en cirugía convencional no complicada que en FLACS. Eso, pues, todavía, como les digo, a mí me parece bastante controversial. Nosotros aquí en Colombia no hacemos cirugía de femtocatarata como de rutina. No sé si haya estudios nacionales, latinos, de plaques y edema macular, pero por lógica me parecería que este tipo de cirugía en pacientes de alto riesgo pueden incluso incrementarlo. Hay que considerar otras cosas también, porque es que de verdad hay muchos factores que cuentan en una cirugía. Un paciente que tenga una catarata dura, etcétera. Bueno, puede que aquí el FLACS, la prefractura y demás ayude a disminuir el tiempo, la exposición al microscopio, todos esos factores adicionales y poder favorecer una disminución de la inflamación posoperatoria del edema macular. Pero, repito, pues este es un tema que todavía no está completamente claro con respecto a FLACS y edema macular. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos. Vamos a cerrar la sesión. Muchas gracias de nuevo a la doctora Juliana Erazo. Es su última presentación de esta rotación de segundo año. Continuamos la próxima semana con el segmento de cirugía refractiva y el primer tema le corresponde a la doctora Susana Redondo de la Universidad del Valle y es ectasia post-LASIK, definición, factores de riesgo, tratamiento. Un tema bastante importante. Vamos a desarrollar luego, digamos, en los temas de topografía, aberrometría, porque es muy importante para uno poder hacer el diagnóstico de este tema primero que hemos propuesto, pues tener un manejo adecuado de estos métodos diagnósticos. Entonces, los esperamos para la próxima sesión. Muchas gracias a todos por su asistencia, por sus comentarios y esperamos tenerlos la próxima semana. Que tengan un buen resto de día. Muchas Buen gracias. día para todos, Julianita, Gracias. muy bien. Muchas Gracias. gracias por la Hasta invitación. luego.